Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental de los lunes. Os habla Virginia Valdomino, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, desde mi consulta de psicoanálisis de Camarma de Esteruelas, Madrid, en directo y en vivo para todo el mundo. Muy buenas tardes. El tema de hoy, la propuesta de uno de nuestros seguidores es la angustia, algo que no engaña. Entonces vamos a hablar en este espacio y este tiempo, vamos a hablar de la angustia y vamos a diferenciar entre lo que es la angustia como señal, la angustia de los sueños que nos hablaba Freud, de los sueños de angustia, la función de la angustia en el sueño, la función de la angustia en el aparato psíquico. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de la enfermedad de la angustia, de las neurosis de angustia, que ya se trata de una patología, de una enfermedad que puede requerir tratamiento. Muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de hoy. Entonces comenzaremos hablando de la angustia como señal, porque ustedes saben que el psicoanálisis nos enseña que la diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. Esto quiere decir que los mecanismos psíquicos son los mismos tanto en personas sanas como en personas enfermas, o en una misma persona cuando está sana o cuando está enferma. Los mecanismos psíquicos son los mismos. Lo que cambia es la cantidad. Estamos hablando cantidad de energía psíquica, cantidad de energía sexual, cantidad de libido o de energía pulsional, porque también puede haber un exceso de pulsión de muerte, no solamente pulsión sexual, no solamente eros, también tánatos. Hablamos de cantidades en el aparato psíquico, esa dimensión es la que conocemos como economía psíquica. Tenemos la dimensión tópica, que es la que nos habla de las regiones del aparato psíquico, los diferentes digamos, países que hay en el aparato psíquico. Tenemos también la dimensión dinámica, cómo se relacionan esas instancias o espacios o regiones del aparato psíquico entre sí. Y también tenemos la dimensión económica que se refiere a la dimensión pulsional, se refiere a las cantidades en el aparato psíquico. Bien, pues entonces estamos hablando de la angustia, estamos hablando de su función. Su función es una función prácticamente estructural en el aparato. Llegamos a decir que la angustia es el único afecto real, es el único afecto, y que todos los demás afectos, la ansiedad, el dolor, la tristeza, la felicidad, son colores de la angustia. Quiere esto decir que la angustia está en todas las personas. Y ahora vamos a ver cómo el doctor Sigmund Freud, al hacer esta aproximación al estudio de la angustia, lo primero que va a hacer es estudiar los sueños. ¿Y cuáles son los sueños donde está presente la angustia? Los sueños de angustia. Y en los sueños de angustia, en todos los análisis de sueños de angustia, es decir, las pesadillas, que todo el mundo ha tenido alguna vez una pesadilla, ¿no? Y que Freud nos dice que todo sueño, después de ser interpretado, es la realización de un deseo sexual, infantil y reprimido. Y entonces la pregunta siempre habitual en las conferencias es: ¿y en las pesadillas también hay la realización de un deseo? Sí, efectivamente. Precisamente la angustia es una señal, en ese caso, que nos está advirtiendo de la proximidad de la realización del deseo, de que está a punto de llegar a la conciencia el conocimiento de ese deseo que está a punto de realizarse en el sueño. Porque ya ustedes saben que el sueño, cuando llega a la conciencia, el sueño, cuando lo recordamos, cuando hablamos de él, ya está totalmente disfrazado. Ese no es el deseo inconsciente, ese es el disfraz, es la máscara del deseo inconsciente. Después, en el proceso de interpretación, llegamos a conocer el deseo inconsciente. Pero la angustia nos despierta antes de que sepamos del deseo inconsciente que está a punto de realizarse en el sueño.
Es decir, la angustia tiene una función protectora en los sueños y también en la vida despierta, porque la angustia va a estar relacionada, bueno, cuando se trata de, uno puede sentir angustia cuando se encuentra frente a un peligro exterior, se aproxima a un peligro y tiene que huir o tiene que evitarlo o incluso tiene que atacar. Ahí puede sentir angustia. Cierta cantidad de angustia es protectora, es movilizadora. Pero pasada esa cantidad, la angustia puede tener el efecto contrario, tiene el efecto paralizante. Puede paralizar a la persona frente a ese peligro exterior e impedir que escape o que ataque o que lo evite. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no se trata de un peligro exterior, sino que estamos hablando de un peligro interior? Bueno, ese es el que lleva a caer en la neurosis de angustia a personas que tienen una problemática sexual, podemos decir, o un cierto posicionamiento sexual, entendiendo sexual como todo aquello tocado por la palabra en el psicoanálisis. Es decir, no nos referimos únicamente a la sexualidad genital, sino que nos referimos a la sexualidad ampliada a la que se refiere el psicoanálisis, que va más allá de la genitalidad. Entonces he observado que determinadas personas que tienen determinadas prácticas sexuales nocivas, y con esto, insisto, no nos referimos solo a la genitalidad, que si ya está afectada la genitalidad, pues es que está afectada a todas las facetas de su vida, pero prácticas sexuales nocivas que le llevan a tener un problema para elaborar de una manera psíquica estímulos que llegan por vía física, excitación sexual física. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, en el caso de estos sujetos que podemos calificar de angustiados o ansiosos o estresados, lo que sucede es que esos estímulos que les llegan por vía física, esa excitación, no la pueden elaborar psíquicamente, no le ponen palabras, no hablan de eso, no pueden hablar de eso que les pasa. Y entonces descargan esa tensión por determinadas vías preestablecidas, como son, por ejemplo, las vías de descarga respiratoria, circulatoria, cardíaca. Por eso, las personas que están angustiadas sienten en el cuerpo esos síntomas de la angustia, ¿no? La taquicardia, los problemas para respirar, la sudoración. Pero si comparamos también con un sueño de angustia, en el sueño de angustia también pasa eso. Cuando uno se despierta de una pesadilla también se puede despertar alterado o sudando o ¿no? Con taquicardia. Porque realmente, dice Freud, en el sueño de angustia lo importante en realidad no es el sueño, sino que es la angustia. Es decir, que el que tiene el sueño de angustia es que ya está angustiado. Y recordamos que la angustia quiere decir, es una señal que quiere decir que hay un peligro interior, un peligro endógeno, podemos decir, tiene que ver con una cuestión psíquica que está muy cerca de expresarse, que está implicando al sujeto y de la que probablemente el sujeto no quiere saber. Y por eso no puede elaborar psíquicamente esa cuestión y por eso descarga por esa vía, por esas vías determinadas, físicas. Hay que indicar entonces que en las neurosis de angustia, cuando hay estos problemas con la angustia, a diferencia de las neurosis, son neurosis actuales, que se diferencian de las neurosis de transferencia, que son aquellas relacionadas con la sexualidad infantil, en que las neurosis actuales tienen que ver con la sexualidad actual de la persona, la sexualidad adulta, con esas prácticas nocivas. ¿Y cuáles son esas prácticas nocivas que decimos de la sexualidad? Pues por ejemplo, la precocidad, ¿no? Que en la sexualidad genital sería la eyaculación precoz, pero es
en la sexualidad ampliada, ¿no? Sería la precocidad. Esas personas que quieren anticiparse, que van anticipándose siempre, que quieren acabar las cosas antes de comenzarlas, que están en el paso 1 y ya quieren adelantarse al paso 5, quieren saber de antemano qué va a pasar, ¿no? Esa precocidad tiene que ver con esa práctica sexual inadecuada, con esa eyaculación precoz. Son eyaculadores precoces, podríamos decir, refiriéndonos a la genitalidad, pero refiriéndonos a la vida general también. O también personas que padecen de impotencia. Impotencia no únicamente, no nos estamos refiriendo específicamente a la genital, que también, si ya está afectada la genital, está afectada todas las otras áreas de la vida. Impotencia psíquica, impotencia de no pueden hacer, se sienten incapaces, no pueden emprender el negocio, no pueden realizar esa acción, no pueden presentarse al examen, no pueden, ¿no? Impotentes psíquicos. Esa sería otra de las prácticas sexuales nocivas que producen la neurosis de angustia. Y otra, por ejemplo, el coito interrumpido, ¿no? Hablando de la genitalidad, esos que interrumpen el coito antes de llegar a la eyaculación, antes de llegar al orgasmo. Pero también en la vida generalizada, ¿no? Hablando de esta sexualidad ampliada, podemos hablar del coito interrumpido en esas personas que empiezan actividades y las terminan, o sea, antes de terminarlas las dejan, las abandonan, ¿no? Siempre abren proyectos y los abandonan, nunca llegan a terminar, nunca llegan a finalizar, porque en esa cuestión está, claro, los finales está la cuestión del final, ¿no? De la muerte, de la mortalidad. Y es que en el fondo les pasa lo mismo que pasa a todos los seres humanos, ¿no? Que es la cuestión de la mortalidad, de aceptarse mortal, de aceptarse humano, de aceptarse hablante, de aceptarse deseante, nos implica, nos compromete a todos. Por eso el psicoanálisis es tan efectivo, pero tan rechazado o produce tantos seguidores, ¿no? Porque nos está hablando de cuestiones que nos pasan a todos. ¿Y a quién no le implica el tema de la mortalidad, de aceptarse humano, de aceptarse deseante, de aceptarse hablante, ¿no? Precisamente los neuróticos de angustia tienen dificultades para hablar, ¿no? Entonces no pueden elaborar psíquicamente estos estímulos físicos, esas excitaciones físicas. Entonces, la angustia como señal sería una cosa que decimos que es casi estructural del aparato psíquico, porque también tiene que ver con lo que vamos a llamar la angustia de castración. Angustia de castración, que es la parte más importante del complejo de Edipo, el complejo de castración, que es cuando el niño tiene que renunciar a sus deseos sexuales infantiles para poder acceder al mundo, para poder separarse de la madre, para poder aceptar que además de la madre está el padre, ¿no? Que no ha venido solo al mundo, no ha venido de mamá, que ha participado papá, ¿no? La inclusión del padre, la aparición del padre en la vida del niño va a ser lo que le permita hablar, lo que le permita hacerse un humano, humanizarse, ¿no? El complejo de Edipo es ese paso de la animalidad a la cultura, a la civilización, ¿no? Entonces, el padre es imprescindible en esa ecuación, la aparición del padre y la aparición, que sería el tercero, ¿no? Niño-madre, padre sería el tercero, y la aparición del cuarto, o la aceptación del cuarto elemento en esa ecuación, que va a ser la muerte, la aceptación de la mortalidad. Eso es lo que nos hace hablantes y deseantes, ¿no? Entonces, el neurótico de angustia tiene problemas con toda esta cuestión, y tiene que ver porque no llega ni siquiera ahí a aceptarse, ¿no? Hablante, sino que ahí en su síntoma, en su problemática, descarga por vías determinadas que son previas a la palabra, ¿no? Que son anteriores al complejo de castración,
¿no? Hemos dicho la cardíaca, que no depende del sistema nervioso central, sino del simpático, ¿no? Al del autónomo, del sistema nervioso autónomo, en ese sentido. Bueno, entonces la angustia como señal, la angustia con su función estructurante del aparato psíquico. ¿Por qué? Porque el niño se tiene que angustiar para renunciar a su deseo. Tiene que percibir verdaderamente la amenaza de castración, la amenaza de poder perder algo si no renuncia a la madre. Puede perder su vida, puede el padre, ese padre tan amado pero tan temido a la vez, le puede castigar con la castración, ¿no? Puede hasta perder su vida. Esto también es importante porque en las neurosis de angustia o la ansiedad, ¿no? cuando se producen los ataques de angustia, generalmente los pacientes sienten miedo a morir o a volverse locos, tienen miedo a enloquecerse o morir durante el ataque. También porque tiene relación con los otros dos elementos que hemos mencionado, ¿no? Por una parte la aceptación de la mortalidad, que es lo que no se puede aceptar si uno no habla, si uno no elabora, si uno no se hace sujeto de la palabra, sujeto del deseo. Es muy difícil aceptarla, vivir como sabiéndose mortal, ¿no? Cuidarse sabiéndose mortal. Pero también tiene que ver con la angustia de castración, es decir, hay que reprimir algo porque si no puede venir la amenaza, puede venir la muerte, puede venir la castración, ¿no? Estoy en un riesgo, en un peligro. Entonces la angustia ahí también es una señal que le avisa al niño, ¿no? De que puede perder esa parte tan estimada con la que se le ha amenazado, porque ha visto que también existen otras personas que carecen de esa parte tan estimada para él, que en ese momento es el falo, ¿no? Entonces, como ven, está todo vinculado. O sea, la primera aproximación y la segunda aproximación que Freud hace a la angustia, en realidad el psicoanálisis en su desarrollo siempre estuvo muy preocupado y muy ocupado por el tema de la angustia, porque la angustia va a ser constitutiva del aparato psíquico, como decíamos. Y además, en ese sentido, el tema planteado hoy es que la angustia no engaña la angustia. Es verdad, la angustia es un indicador de que algo es un afecto. El afecto que sentimos es angustia siempre. A lo que está ligado, lo que llega a la conciencia, luego uno puede sentir angustia y viene relacionado con angustia por el examen o angustia por no sé, por una frase o angustia, pero eso ya es un disfraz. Es la representación a la que viene asociada la angustia, siempre está disfrazada, está desplazada, está deformada, eso miente. Pero la angustia siempre es real, ¿no? Siempre es lo verdadero. La representación a la que viene asociada después en el psicoanálisis va a ir siguiendo, digamos, un camino, va a ir desplazándose de una representación a otra representación hasta que lleguemos a la interpretación, ¿no? Que tiene que ver con la verdad del sujeto, con aquello que lo implica, con su anterioridad significante, con lo que le ha llevado a encontrarse en esa situación y decidir tumbarse en un diván para aprender a hablar, para poder hablar y poder posicionarse frente a la angustia de otra manera. Porque una cosa es la angustia como síntoma y otra cosa es la angustia como señal. Una cosa es reconocerse un sujeto psíquico que puede sentir angustia y que puede hacer otra cosa frente a la angustia, y otra cosa es que la angustia comande tu vida, que la angustia te tenga a ti, ¿no? Una cosa es tener angustia y otra cosa es reconocerse deseante y otra cosa es ser un angustiado, que la angustia sea la que te tenga, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes está en ese caso, le recomendamos tratamiento psicoanalítico, por supuesto. Puede contactar conmigo a través de aquí de Facebook o a través yo prefiero que lo hagáis a través de mi WhatsApp, que está más, lo puedo ver más fácilmente, porque a través de Facebook llegan muchos mensajes. Entonces,
En mi página web www.virginiavaldominos.com tenéis mis datos de contacto. Sentiros libre para contactar, para solicitar cita y yo os atenderé gustosamente, os atenderé personalmente y os ayudaré a, bueno, pues a hablar, a psicoanalizaros, a conoceros mejor y a poder transformar tu posición psíquica frente a las cosas que te pasan. Hay cosas quizá que no se puede acabar con ellas, la muerte, la enfermedad, pero sí que podemos posicionarnos de manera diferente frente a ella. Podemos posicionarnos como sujetos humanos, como sujetos deseantes y como sujetos con salud mental y salud física. Conviene mucho cuidarse y cuidar a los seres queridos. Por eso es conveniente comenzar un psicoanálisis. Muchas gracias a todos por escuchar, por estar aquí en este espacio de psicoanálisis y salud mental, por desear aprender a cuidaros, por desear cuidar vuestra salud mental y os estáis a un paso, muchos de ustedes, de llegar a comenzar vuestro psicoanálisis. Les espero. Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, les habla desde Madrid, España, y les voy a dejar también aquí en el chat una encuesta para que ustedes me puedan evaluar en mi página de Google, para que puedan ayudar a otras personas que están buscando un buen profesional con quien psicoanalizarse, les puedan ayudar a llegar a la consulta. Muchas gracias a todos y continuamos la próxima.